El hombre superfluo y su relación con la utopía. Hay en la literatura rusa del siglo XIX una serie de personajes que se constituyen como tipos literarios. Es decir, personajes cuyas características intentan relevar las características de tipos psicosociales que podrían encontrarse en la sociedad. Es decir, es un procedimiento típico del realismo. Lo interesante de este siglo, en realidad menos de un siglo, podríamos hablar de 30, 35 años, con ciertas derivas, pero nos vamos a focalizar en este primer periodo, es que es un procedimiento central al que recurren todos los escritores, casi a veces en una competencia a ver quién es el que mejor capta ese tipo psicosocial. Por otro lado, el tipo literario, que se llama del hombre superfluo, da cuenta efectivamente de muchas características y disputas en el seno de la sociedad rusa de esa época. Estamos hablando principalmente desde 1825 hasta 1861, que es el momento en que se libera el Krepostное право, ¿sí? Se abole y se libera a los siervos de estar sometidos, digamos, al derecho de gleba. Hombre superfluo en ruso es lishny человек, es decir, un hombre de más. Y en general estos personajes tienen la característica común de no tener éxito en la vida, de no poder insertarse en ninguna actividad, y además es curioso, si bien no se hace hincapié en los textos, son todos personajes que no producen, que no se casan, que no tienen hijos y que no logran hacerlo. Además, siempre tienen un problema amoroso, un fracaso amoroso o un rechazo, o ellos no logran enamorarse y por lo tanto son infértiles, ¿no? Habría que ver el problema de la infertilidad en un sentido metafórico, ¿no? Una vida sin producción social, sin actividad responsable y transformadora. En esta serie podemos mencionar, ustedes ya vieron a Lesko como una especie de precursor, ya mencionado por el mismo Dostoyevsky, de Eugenio Onegin, que es el personaje primero fuerte de los hombres superfluos, que va a modelar en muchos sentidos a los que le sucedan. Onegin se escribió durante 8 años, entre 1823 y 1831, por lo tanto también es un personaje interesante para pensar lo que pasa antes y después de la revuelta de Cabrista, que es del año 1825 y que es la responsable de que yo haya dicho entre 1825, ¿sí? Hacia finales de 1825, ustedes busquen en las enciclopedias, hay un intento de derrocar al zar Nicolás I, que está por tomar ante la muerte de su hermano Alejandro I, y que fracasa. Los líderes son colgados y más de 100 participantes de esta conjura, todos nobles, son enviados a Siberia. En 1840 viene Pechorin, ¿sí? Al que ahora vamos a volver porque es nuestro centro de interés en un héroe de nuestro tiempo. Pero enseguida, en 1841-846, está Beltov de Goethe. El personaje que le da, o mejor dicho, el escritor que le da nombre a este tipo literario es Turgenev, de 1849, en un relato que se llama Diario del hombre superfluo. El apellido del personaje es Chulkaturin, que ya de por sí es, al oído ruso, un apellido ridículo, incluso en un momento del relato, el contrincante, el antagonista de Chulkaturin, para sobrarlo, diríamos, le dice Stukaturin, que sería como estuco. Una ofensa es en ruso pronunciar mal el apellido de otra persona o confundirlo. Gogol también participa en este movimiento con Tientietnikov, que aparece en el primer capítulo de la segunda parte de Almas Muertas. Turgenev vuelve con este tema con Rudin, y el último que podríamos tener claramente con este perfil es Oblomov en 1859. Chulkaturin
no tiene una trama política, a diferencia de la que uno podría leer claramente en Pechorin, siendo además militar. Chulkaturin es simplemente una persona que no logra enamorarse. La parte central de todo el relato es el intento de seducir a una chica que él piensa está enamorada de él y en realidad no, porque él está de más. Ahí ella se enamoró obviamente de otro, con el que se bate a duelo. Y esta también es una característica que recorre, ¿no es cierto? Oniein se bate a duelo, Pechorin se bate a duelo. Y Lermontov, como vamos a ver, y Pushkin se baten a duelo. Si bien no podemos decir que Pushkin es un prototipo del hombre superfluo, vamos a ver ahora una comparación que hace Goethe entre Lermontov y Pushkin, donde podemos ver en Lermontov ya ciertas características en esta asociación, muy típica además de la época, entre autor y personaje. Goethe no se refiere a Pechorin, pero ustedes presten atención, todo lo que él dice de Lermontov podríamos aplicar al personaje Pechorin. Tientiernikov de Gogol está modelado un poquito sobre Chulkaturin de Turgenev. Es una persona que también pasa por un intento amoroso, no lo logra, pero porque se pelea con el padre, porque lo trata de usted, y vuelve a su finca después de haber intentado infructuosamente ser funcionario y escribir un libro. Vuelve a su hacienda, el terrateniente, donde pasaría sin hacer nada. Y el extremo casi, no sé, hiperbólico de esto es Oblomov, que ni siquiera, 2 años antes de la abolición del derecho de gleba, logra levantarse de la cama a la mañana. Bien, fíjense entonces, he mencionado 8 personajes por 6 autores que van efectivamente de 1824 en el caso de Aleco, una interesante forma de anticiparse un poquito, pero ya escrito en el momento de exilio del mismo Pushkin, a este hombre superfluo, hasta 1859, 2 años antes de la abolición del derecho de gleba. ¿Qué dice el narrador de Bieltov, el personaje superfluo de ¿Quién es culpable?, la novela de Herzl? Y fíjense de paso qué títulos tiene como fundación la literatura rusa. ¿Quién es culpable? ¿Qué hacer? Dicho sea de paso, ¿qué hacer? No solo le sugiere a Lenin su libro ¿Qué hacer?, sino que también es el título prácticamente igual. ¿Qué hacer en ruso es Что делать? Y Tolstoy escribe un Что же делать, ¿no? ¿Y qué hacer? Pero ¿qué hacer? Que no es una obra literaria, sino más ensayística, también con una propuesta programática de cómo trabajar la división de clases y el problema de la pobreza. Entonces, 8 autores, 8 personajes, 6 autores, 6 autores centrales, canónicos de la literatura rusa, que están utilizando este tipo literario para pensar los problemas de Rusia. Dice entonces Herzl, mejor dicho el narrador de Bieltov, ¿a qué se dedicó Bieltov en el curso de esos 10 años? A todo o casi todo. ¿Qué terminó? Nada o casi nada. ¿Quién no conoce el antiguo dicho de que los niños que mucho prometen rara vez logran mucho? ¿Y eso por qué? No sé responder la pregunta ni quiero resolver el problema, pero pienso que su solución hay que buscarla. Más bien en la atmósfera, en el entorno, en las influencias o contactos, antes que en alguna absurda constitución psíquica de la persona. Muy interesante esto porque esto está escrito en 1841-46, le lleva 5 años la novela, la comienza en el 41, la deja, después la termina. Y este tema de quién es culpable, si la persona o el entorno, va a ser retomado por Dostoyevsky en 1872-73, cuando escribe Los demonios, para ser parodiado. Dostoyevsky va a llevar esto a una reducción de absurdo, de decir, bueno, sí, los criminales, pobrecitos, que los suelten porque los trataron mal de niños, ¿no es cierto? Ese tipo de argumentos. Pero fíjense que sigue vigente y sigue muy fuerte además, porque lo que se viene después de la liberación de los siervos y un poquito antes empieza, es toda la cuestión femenina, una fuerte
movida programática para generalizar la educación a las mujeres. Y el general, podríamos decir. Hay un surgimiento de las clases, además, que no son históricamente nobles, los rasnachinse, que son los protagonistas de qué hacer que vamos a ver luego. Ahora, las características del hombre superfluo hasta 1861 tienen mucho que ver con, como decía antes, con la sociedad estancada y reaccionaria de Nicolás, que no permite ningún tipo de apertura política, que no pone en perspectiva ni siquiera la abolición del derecho de gleba, y que reafirma todos los derechos señoriales y zaristas. No necesariamente de la nobleza, porque, como bien dice Gertsen, en realidad todos los nobles son antizaristas, excepto algunas excepciones. La mayoría, hay que entender que en Rusia, la mayoría de los nobles no son de linaje de alcurnia, aquellas que se remontan a Rúrica, a las dinastías fundadoras, etc. El sistema de rangos burocráticos establecía que cualquiera que subía en la escala de rangos, que eran 14 clases, inmediatamente pasaba a ser noble y todos los descendientes también. Entonces se produce una gran cantidad de funcionarios, donde ya todos son nobles y la misma idea de nobleza se diluye tal como aparece en Europa. Pechorin, yendo ahora un poquito a un héroe de nuestro tiempo, es un militar. ¿Y cuál es la situación de los militares en la época de Nicolás? Dice Gertsen sobre el ejército, el desarrollo de las ideas revolucionarias en Rusia, texto de 1851. Las circunstancias cambiaron y la guardia compartió la suerte de la aristocracia. Los mejores oficiales fueron exiliados, muchos se retiraron sin fuerzas para soportar el tono hosco e insolente introducido por Nicolai. Los oficiales decayeron a los ojos de la sociedad, triunfó el frac, el uniforme solo prevalecía en las ciudades de provincia. Y un poquito creo que este es el ambiente que podemos ver, no solo de degradación del ejército, sino de cierto prestigio en una zona provincial que es precisamente Piatigorsk, donde Grusnitsky va a ser el oponente de Pechorin, en gran parte en estos términos, ¿sí? Lo importante que es el uniforme y el lucirse y mostrar un rango, etc. Lo que decía Gertsen, o Herzen, como ustedes quieran, Gertsen es la pronunciación rusa, de Lermontov, en el mismo libro del que acabo de citar, es lo siguiente. Nada puede dar una mejor idea del cambio ocurrido en las mentes desde el año 1825 que la comparación de Pushkin con Lermontov. Pushkin está con frecuencia descontento y triste, ofendido y lleno de indignación, pero siempre listo a hacer la paz. La desea y no pierde las esperanzas. En su corazón nunca dejó de sonar la cuerda de los recuerdos sobre los tiempos del emperador Alejandro. Lermontov se había acostumbrado tanto a la desesperación y a la hostilidad que no solo no buscaba una salida, sino que no veía la posibilidad ni de lucha ni de acuerdo. Lermontov nunca supo de esperanzas, no se sacrificó a sí mismo, porque nada exigía ese sacrificio. No fue con la cabeza orgullosa en alto al encuentro de su verdugo, como Piestel o Rilliev, dos de los decabristas ejecutados, porque no podía creer en la efectividad del sacrificio. Se hizo a un lado y murió por nada. Y uno podría decir como Pechorin. Ustedes saben, Lermontov también muere en un duelo como Pushkin. La contrapartida, digamos, de todo esto, los que estarían defendiendo la posición contraria, obviamente están encabezados por el zar, por Nicolás. Y al zar Nicolás le gustaba leer, si bien no era muy buen crítico, le gustaba leer. Lo leía a Pushkin, lo leía a Lermontov, y comenta esto sobre un héroe de nuestro tiempo. He leído Un héroe de nuestro tiempo hasta el final y encuentro su segunda parte abominable, digna de estar de moda. Se trata de una exagerada representación de caracteres desdeñables, tal como encontramos en las actuales novelas extranjeras. Novelas semejantes dañan las costumbres y estropean el carácter. En última instancia, uno se acostumbra a pensar que el mundo consiste solo de individuos semejantes, en los cuales las acciones que aparentemente son las mejores derivan de móviles falsos y despreciables. Por lo tanto, repito que, según mi parecer, es un libro lamentable que muestra la gran corrupción del autor. Es interesante ver esta recepción en el momento, porque
porque muestra efectivamente lo transgresora que es la novela de